La teoría del crecimiento de la empresa de Edith Penrose de 1959. El objetivo de la obra de Penrose es, por un lado, establecer bases teóricas que expliquen el papel económico de la empresa, pero sobre todo, ofrecer una explicación que ayude a entender cuáles son las razones que definen a la empresa en su lógica de crecimiento basada en sus competencias y capacidades internas. El punto de partida de Edith Penrose es establecer que en la visión dominante, la escuela neoclásica, no existe una teoría robusta y satisfactoria sobre la empresa, y mucho menos una explicación sobre los factores que determinan el crecimiento y expansión de las unidades económicas. Los aspectos que considera para hacer su análisis son los siguientes. Primero, indicar que los agentes económicos en general y en particular las empresas enfrentan ámbitos como son los mercados y las industrias, disponiendo de información limitada, con un alto riesgo e incertidumbre. De la misma manera, señalar que una de las condiciones que van construyendo los agentes económicos y las empresas es el conocimiento para resolver problemas productivos, conocimiento que es idiosincrático y por lo mismo de difícil acceso. Esto es, el conocimiento productivo no es un bien público, lo cual lo convierte en un bien de difícil transferencia y con alto contenido tácito en su configuración. De la misma forma, acepta que las unidades económicas son entidades diferenciadas en sus condiciones, características y competencias, y que, a pesar de que enfrentan constantes situaciones de alteración en el mercado o en la industria, sea por competencia o sea por la aparición de nuevos formatos competitivos, estas condiciones se mantienen relativamente estables en el tiempo. Para revisar la explicación de Penrose, esta presentación se divide en 4 partes. La primera, señalar qué es una empresa. 2, establecer cuáles son los objetivos que desde la perspectiva de Penrose tiene una empresa. Tercero, qué es lo que determina las particularidades de la empresa que están asociadas a sus recursos y servicios. Y 4, los argumentos acerca del empresario y la lógica de crecimiento. 1. ¿Qué es una empresa? En la perspectiva de esta autora, la empresa es una organización que gestiona y administra recursos físicos e intangibles. Que esos recursos son una colección particular y específica a cada unidad económica, que incluye también, y por supuesto, recursos humanos, los cuales los considera los más significativos. Tercero, al igual que hace COAS, son organizaciones que establecen objetivos conscientes y que básicamente están vinculados a la búsqueda de ganancias. Pero para el caso de Penrose, el objetivo que permea de manera central a la lógica y dinámica de la empresa es su deseo por mantenerse en el mercado, pero sobre todo el crecimiento y la expansión que ésta puede tener en el tiempo. 2. Los objetivos de la empresa. Los objetivos que establecen las unidades económicas están vinculadas a 2 ítems. Por un lado, como es de esperarse, a una búsqueda por obtener rentabilidad o un margen de ganancias derivado de la venta de bienes y servicios. Sin embargo, desde la perspectiva de Penrose, este no es el objetivo más importante. Para ella, en la pretensión de las empresas, en el fondo, lo que ellas procuran es, por supuesto, sobrevivir, pero de manera particular buscan
expandirse en su mercado o hacia otros mercados. Esto es, lo que delinea el comportamiento de las empresas es la búsqueda por un crecimiento continuo. De esta forma, podríamos plantear que el objetivo de maximización es una variable resultado que depende y es una función del crecimiento de las empresas. O en otras palabras, sin crecimiento, difícilmente una empresa podría obtener ganancias positivas. Este es el énfasis que quiere destacar la autora, el crecimiento como el elemento eje del comportamiento y lógica de las empresas en los mercados de actuación. 3. Los recursos productivos de la empresa. La pregunta que se debe plantear es, ¿cuáles son los factores que determinan y condicionan las perspectivas de crecimiento de una empresa? Para Penrose, esto debe de ser observado a partir de establecer cuáles son las características y particularidades de los recursos productivos de las organizaciones. Como sabemos, estas unidades contienen recursos físicos, maquinaria, equipo, instalaciones, intangibles que tienen que ver con el grado de cultura, la empatía, los valores, así como recursos humanos, individuales y colectivos, y recursos relacionales que tienen que ver con la compatibilidad, comunicación que existe entre las partes que componen a esa organización. Todo este conjunto es una estructura única que se dirige a determinados propósitos, los cuales se irán conformando en el tiempo con características propias que serán distintivas con relación a otras organizaciones. En este sentido, la empresa es vista como una unidad contenedora de recursos productivos. Los recursos, a su vez, son indivisibles. Esto significa que al interior de la estructura de esta composición en una empresa, difícilmente puede ser vista de manera parcial o no puede ser entendida la competencia de una empresa de manera aislada si no es determinada a partir de este esquema integral de recursos. De la misma manera, estas condiciones que a lo largo va conformando una empresa irán definiendo en qué medida es posible utilizar recursos de manera exclusiva y ver las perspectivas de poder emplearlo en formatos diferentes. De la misma manera, establecen hasta qué punto es posible que una unidad económica pueda ampliar las perspectivas de nuevas líneas de producto o de proceso en el tiempo. Lo que trata de establecer Penrose es que cada unidad productiva, a partir de sus recursos productivos, va configurando condiciones particulares y únicas que también serán distintivas con relación a otras organizaciones. De tal manera que en estas trayectorias, cada empresa irá configurando a partir de la experiencia en la resolución de problemas sus propios recursos, que definirán de manera individual y colectiva sus potencialidades competitivas y de la misma manera establecerán sus perspectivas y trayectorias en el tiempo para poder crecer, así como sus limitaciones. Sin embargo, lo más importante no son los recursos contenidos en una empresa, sino la forma en cómo son explotados y explorados los servicios que se derivan de su utilización. Es esta capacidad que va a determinar las particularidades y distinción competitiva entre las empresas. 4. Las características del empresario y su papel en el crecimiento de la empresa. Lo que establece Penrose en el punto anterior es algo parecido a lo siguiente. Suponer que dos empresas contienen los mismos recursos productivos en términos monetarios, en términos físicos e intangibles. Sin embargo, la forma de utilizarlos con base en sus experiencias, resolución de problemas, aprendizaje,
articulación, gestión, entre otros factores, les determinará resultados distintos. Es decir, tal vez alguna será exitosa y la otra no. Entonces, ¿en qué reside esta posibilidad de que una empresa pueda crecer y otra desaparecer? Para Penrose, hay dos características sustanciales que tienen que ver con los cuerpos directivos, es decir, con aquellos colectivos al interior de la empresa encargados de dirigir y coordinar las expectativas de crecimiento en el mercado. Por un lado es la competencia empresarial, que se refiere a este interés por obtener rentabilidad, pero sobre todo a la competencia directiva, que es esta particularidad de anticiparse a las condiciones del mercado y observar perspectivas de oportunidad de negocios. Esta es la función más relevante al interior de una empresa. En este sentido, desde la perspectiva de Penrose, los cuerpos directivos son el elemento más importante al interior de las empresas. O en otras palabras, y desde la perspectiva schumpeteriana, serían los emprendedores, los encargados de estimular el cambio y la innovación en las organizaciones. ¿Cuáles son algunas de las características o atributos que deberían de contener? Para Penrose se señalan 6. Primero, la capacidad imaginativa y creativa de las empresas a través de sus cuerpos directivos para buscar continuamente oportunidades de negocio o de mercado. 2, como señalábamos, esta capacidad de emprendimiento para asumir riesgos en la expansión. Tercero, la posibilidad de coordinar con base en la confianza, así como en su habilidad para obtener fondos monetarios indispensables en los procesos de expansión. Cuarto, la gestión también lleva un componente político y de estrategia en los negocios. 5, que sean flexibles y versátiles para adecuarse a las condiciones cambiantes del mercado. Y sexto, la acumulación de experiencia que le permitirá ir construyendo las potencialidades de expansión y de crecimiento. En síntesis, para Penrose, las empresas son el componente más importante en la lógica y dinámica del sistema económico. Para ella, las empresas son repositorios de recursos físicos, intangibles y humanos, destacando principalmente a estos últimos, los cuales, a través de los cuerpos directivos, son los que determinarán y definirán el potencial de crecimiento en el tiempo. De la misma forma, en esta figura se establecen los componentes más relevantes que deben de estar contenidos en dichos cuerpos directivos. Por una parte, la experiencia, es decir, la capacidad acumulada para la resolución de problemas productivos y organizacionales. 2, el potencial emprendedor del cuerpo directivo, que es esta visión para buscar continuamente oportunidades de negocio y abrir nuevos mercados. Tercero, los servicios que se derivan de la coordinación y gestión que permita de manera integral alcanzar los objetivos de manera conjunta. Y finalmente, este potencial y capacidad que deben de tener para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado derivadas de la incertidumbre y la rivalidad que enfrentan. Todos estos factores serán los que establezcan los límites y posibilidades de crecimiento para una organización, las cuales a su vez serán únicas entre cada una de estas. Finalmente, con relación a las posibilidades de crecimiento, la autora apunta 4 perspectivas. A. Ampliar la escala o diversificar las unidades de producto o unidades de planta. B. Fusiones con otras empresas. C. Absorción o compra de otras empresas. Y D. Una combinación de las anteriores. Pero ¿de qué depende? No solamente la elección, sino las posibilidades de expansión en cada caso. Siguiendo la línea de Penrose, esto estará delimitado por las capacidades y competencias que una empresa haya construido. Es decir, mientras más alejada esté dentro del área de conocimiento y de control que pueda tener una empresa, más difícil será poder asumir
la posibilidad de crecimiento en líneas que no controla o domina. Eso determinará los límites de la expansión de la empresa. Es decir, una empresa preferirá mantenerse dentro del know-how que ha construido a lo largo del tiempo, ya que mientras más se aleje de él, seguramente el riesgo y las perspectivas de fracaso serán mayores. Penrose desarrolló aportaciones importantes en el tratamiento y conocimiento de la empresa, sobre todo vinculado a la matriz de pensamiento schumpeteriano, en donde la base empresarial es fundamental para explicar los procesos de cambio y transformación basados en la búsqueda de oportunidades de negocio y en donde la innovación es un componente clave. Gracias y hasta la próxima.